Hola cuarto humanista, ¿cómo están? A través de este nuevo video lo que quiero es que revisemos la última actividad que les envié, ¿ya? Así que avancemos. El objetivo entonces de la clase es comprender los contenidos vistos las últimas veces. Para esto vamos a hacer una corrección en la que usted tiene que comparar, completar, corregir y o verificar de acuerdo a lo que usted realizó en su actividad de la sesión 3, ¿ya? Teníamos dos preguntas o dos actividades. La primera, crear un mapa conceptual con los contenidos que vimos, y la segunda correspondían a preguntas de análisis. Empecemos entonces con el mapa conceptual. Tema de nuestro mapa conceptual. La identidad según Jorge Larraín. Definición sintetizada. Él decía que no era innata, ¿cierto?, sino un proceso social de construcción. Además indicaba que estaba constituida o que se constituía a través de las categorías sociales compartidas, el elemento material, los otros y los otros divididos en con los que nos diferenciamos y aquellos cuyas opiniones sobre nosotros internalizamos. Además, en la última clase incluimos ya el concepto de autorreconocimiento. La identidad se hace posible también a través del autorreconocimiento. Y este también tomaba tres formas. La primera, la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. Y junto con estas tres formas, ¿cierto?, de autorreconocimiento, dice Honneth, que hay tres formas de falta de respeto que están relacionadas unas con otras. Entonces, la autoconfianza está relacionada con el abuso físico o la amenaza a la integridad física. Todo lo que tenga que ver con el maltrato afecta la autoconfianza. El autorrespeto se ve afectado por la exclusión estructural y sistemática de los derechos. Y por último, la autoestima, ¿ya?, que se veía disminuida a través de la devaluación cultural, o sea, el aporte que yo hago a la sociedad. Si no era considerado suficiente o bueno, eso afecta la autoestima. Sigamos con la segunda parte. Les pedí que vieran un video acerca de las causas de la Revolución Francesa y que respondieran a una serie de preguntas. La primera decía, de acuerdo con lo visto en el documental, ¿qué gatilla la Revolución Francesa? Tenemos claro, lo primero son años de una mala administración económica por parte de la monarquía, ¿ya?, que se venía arrastrando inclusive antes de que Luis XVI tomara el poder. Ahora, con Luis XVI tenemos un rey que no sabe gobernar. Tampoco quiere gobernar, absolutamente despreocupado por la situación del pueblo, que aumenta los impuestos al pueblo mientras que la nobleza casi no paga nada, causando así y aumentando así la miseria y el hambre. Miseria y hambre que se ve todavía más perjudicada porque debido a esa mala administración económica hay una enorme inflación y sube la harina. ¿Por qué es importante el hecho de que suba la harina? Porque el elemento ya más importante de la dieta de los franceses de aquella época era el pan. Y una hogaza de pan llegó a costar el sueldo de un mes. Chiquillos, todo lo que yo estoy hablando acá es información que extraje del video que ustedes vieron, ¿ya? Y esto obviamente provocó revueltas como el ataque a casas, el ataque a panaderías, ¿cierto?, el saqueo a panaderías, inclusive asesinato a panaderos a los que acusaban de esconder el pan. Otro elemento que influye bastante en la revolución corresponde a estas nuevas ideas, las nuevas ideas de la ilustración, como la libertad, como la igualdad, el control del destino. Estas nuevas ideas permearon, en los nuevos actores políticos, ¿ya? Tenemos entonces diputados que piden que el clero y la nobleza empiecen a pagar impuestos para poder solucionar ese déficit que había en las arcas de la nación. Cosa que no le resultó muy adecuado al rey. Y ante la negativa, ¿cierto?, forman estos diputados una nueva Asamblea Nacional al servicio del pueblo, queriendo quitarle el poder al rey.
Ante esto, el monarca manda 30.000 soldados a París, lo que provoca que la gente formara una nueva Guardia Nacional para enfrentarse a estos soldados. Entre tanto, se enteran del despido de Jacques Necker. Jacques Necker era el ministro, entre comillas, de Hacienda de Economía, que se supone que habían obligado al rey a contratar para que pudiera solucionar los problemas económicos. De alguna forma eso les dio cierta esperanza al pueblo, pero cuando ya se dan cuenta de que este hombre es despedido, pierden toda la fe. La única opción que les queda es rebelarse. Por lo tanto, se toman la Bastilla, se abastecen de armas y comienza la revolución. Esa sería entonces más o menos la respuesta a la primera pregunta. Segunda pregunta. Pensando en el pueblo francés como un solo sujeto, ¿cuál de las tres formas de autorreconocimiento explicadas se ve influida negativamente por la situación social vivida antes de la revolución? Justifique. Ahora, para esto tenemos que contextualizar. En el video se nos indica que desde la Edad Media hasta esa época había una diferencia enorme entre la riqueza de la nobleza y del clero y obviamente la pobreza de los campesinos. Entonces, pensemos en estos campesinos, en este pueblo, como un solo sujeto. Yo que soy pobre, que no tengo ninguno de los privilegios que tienen quienes me gobiernan, ¿ya? Y que constantemente debo trabajar sin tener mucha ayuda de quienes se supone que debieran preocuparse por mí. ¿Cuáles eran los tres elementos relacionados con el autorreconocimiento? Autoconfianza. ¿Se ve afectada la autoconfianza? Sí. No hay una preocupación de los gobernantes por el bienestar de su pueblo y eso implica, obviamente, un maltrato. ¿Se ve afectado el autorrespeto? Claro. No son los destinatarios de los derechos ni de los privilegios. La mayoría son monopolio de la nobleza y del clero. Y obviamente los pocos derechos que yo tengo pueden ser absolutamente pasados a llevar por alguno de los miembros de este grupo. Autoestima. Mi contribución no es apreciada. De hecho, me suben los impuestos. ¿Por qué? Porque estoy pagando demasiado poco. Entonces, las tres formas de autorreconocimiento se ven afectadas, ¿ya?, en el desarrollo de, entre comillas, la identidad del pueblo francés. Tercera pregunta. Analizando la realidad de la época, ¿cómo cree usted que se ha construido el autorreconocimiento del pueblo francés versus el de la monarquía? El autorreconocimiento del pueblo francés lo tenemos más o menos claro, dada la respuesta de la pregunta anterior. Veamos el de la monarquía también. Unamos esto. Entonces, sabemos que existe una marcada relación asimétrica, ¿cierto? Una desigualdad patente. Autoestima, autorrespeto, autoconfianza. Por un lado, el de la monarquía y el del clero, podríamos decir que hay un desarrollo normal e integral, e inclusive también podríamos plantear que hay una sobrevaloración del yo, de su valor. En cambio, el pueblo, los campesinos, se ve absolutamente devaluada y disminuida. Avancemos. ¿Cómo relaciona, pregunta número 4, la situación descrita en el documental con las tres formas de falta de respeto explicadas en el PPT? Justifique. Si se fijan, las preguntas van reiterando ciertos conceptos. La idea de esto es que ustedes puedan ir afianzando ya los contenidos. Veamos. Si sale acá. Formas de falta de respeto: maltrato, abuso físico, negación de los derechos, desvalorización del aporte. Estas formas, ¿cierto? Y cómo reacciona el pueblo es un ejemplo de cómo el abuso sistemático y la constante devaluación de un grupo social puede hacer que éste se revele, cómo la constancia de la falta de respeto a cada uno de los elementos de autorreconocimiento que forman mi identidad nos lleva, ¿cierto?, al individuo, en este caso a las personas, a rebelarse. Y la pregunta número 5
obviamente íntimamente relacionada con la 4, la experiencia de falta de respeto sería la fuente de la forma de resistencia y lucha social personal y colectiva. Esta afirmación realizada en PPT Visto se ve confirmada o refutada tras analizar este documental. Obviamente se ve confirmada. Específicamente lo que respecta a la resistencia colectiva, esta afirmación se ve confirmada, ya que el abuso y el maltrato del pueblo provocó su ira, llevándolos a una revolución que cambió el sistema social en ese país. ¿Ya? Chiquillos, la idea es que cada uno de los conceptos sean entendidos, ustedes los logren entender bien y los logren relacionar con elementos de la realidad. ¿Ya? Por esto esta actividad. Espero que les haya servido, que hayan comprendido bien. Si hay cualquier duda, escríbanme. Y bueno, la próxima actividad está relacionada con esto mismo. ¿Ya? Cuídense harto. Chao.